Muy buenas tardes. Hoy día hablaremos sobre el racismo en el Perú actual. Según Tara y Rebasa 2023, informan que el producto del juicio político y el arresto en contra del expresidente Pedro Castillo, la población se levantó en protesta exigiendo el cambio total del gobierno. Esta marcha también fue el reflejo de una insatisfacción por las condiciones de vida y desigualdad en nuestro país. Y a causa de estas protestas, se enfrentó la policía con la población. Como consecuencia de estos enfrentamientos hubo muertes, en la cual, en un informe de Amnistía Internacional, acusó a las autoridades peruanas de tener sesgo racista al momento de reprimir manifestaciones que ocurrieron en el diciembre del 2022. Agregan que la mayoría de los fallecimientos se dieron en poblaciones indígenas. En esos datos fueron extraídos de la Defensoría del Pueblo del Perú. Además, Tara y Rebasa indican que la población indígena representa el 13% de la población peruana, pero registraron un 80% del total de muertes registradas desde que comenzó la crisis. En este contexto se muestra mucho malestar social, principalmente en zonas marginadas, como Apurímac, Ayacucho y Puno, cuyas poblaciones, que en su mayoría constan de indígenas, han batallado en contra de la discriminación y una lucha por el acceso de los derechos básicos a la salud. Asimismo, en la nota periodística dada en CNN 2023, comenta que la Organización de Derechos Humanos acusó a las fuerzas de seguridad por el uso de armas de fuego con munición letal como principal método de disuasión, incluso cuando no había riesgo para la vida de otras personas. Frente a estos hechos surge la siguiente interrogante. ¿Consideras que las autoridades peruanas tuvieron sesgos racistas en la represión de las protestas? Ante este escenario, sí consideramos que las autoridades tuvieron sesgos racistas. Dicho esto, en los siguientes párrafos defenderemos nuestras posturas como argumentos sólidos usando las ideas de dichos autores. Buenas, continuando con la exposición. En el contexto de las protestas en Perú, surge una preocupante evidencia que apunta a un sesgo racial en la represión llevada a cabo por parte de las autoridades. Como señala Amnistía Internacional, las muertes relacionadas con estas protestas están desproporcionalmente concentradas en poblaciones indígenas, lo cual llega a reflejar una marcada desigualdad en la forma de las autoridades respondiendo a las manifestaciones, por lo que las poblaciones indígenas históricamente son marginadas y discriminadas en su totalidad. También son afectadas por la violencia asociada a estas protestas, lo que pone de manifiesto la discriminación histórica y la falta de protección de sus derechos por parte de las autoridades. Tal como en la lectura podemos encontrar de François Le Barbier, la presencia de los derechos fundamentales en el interior de un ordenamiento jurídico condiciona la naturaleza. Además, las cifras son contundentes. Las regiones con mayoría de población indígena representan solo el 13% de la población total de nuestro Perú, siendo así que solamente el 80% sufren el total de las muertes indígenas. Esta disparidad en la tasa de mortalidad subraya la gran magnitud que existe en este caso, apuntando a un tratamiento desigual basado en la etnicidad. Además, otro aspecto que refuerza la afirmación sobre un sesgo racial es el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades, cumpliendo así lo que también se indica en el artículo por parte de Ferrajoli: todos los derechos fundamentales son leyes del más débil como alternativa a la ley del más fuerte. Según Amnistía Internacional, acusan las fuerzas de seguridad de utilizar armas de fuego con munición letal como el uso de sus principales métodos para dispersar manifestaciones. Esta práctica incluye el uso indiscriminado de fuerza letal contra las manifestaciones y los transeúntes, poniendo como manifiesto una preocupante tendencia por parte de las autoridades. Gracias. Consideramos que las autoridades peruanas tuvieron un sesgo racista en la contención de manifestantes, porque hubo un uso desmedido de la fuerza en población en zona étnica autónomas del Perú. Según señala Amnistía Internacional, las muertes relacionadas con esta protesta fue desproporcionada.
ya que se concentró en las zonas indígenas, que mayormente sería el 13% de la población peruana, y fueron el que tuvo mayor porcentaje de muertes con un 80%, registradas desde el inicio de las protestas en diciembre. Y por otro lado, el desproporcionamiento de la fuerza por parte de las autoridades. De acuerdo con Fernando y Zambrano, todos los derechos fundamentales son leyes del más débil como alternativa del más fuerte, que regiría en ausencia. Según Amnistía Internacional, acusa a las fuerzas de seguridad de utilizar armas de fuego con munición letal como uno de los principales métodos para la dispersión de manifestantes. Esta práctica, que incluye el uso discriminado de fuerzas letales contra manifestantes y transeúntes, pone de manifiesto una preocupante tendencia por parte de las autoridades peruanas. Finalmente, para concluir la exposición, sí consideramos que las autoridades peruanas tuvieron un sesgo racista porque hubo un uso desmedido de la fuerza y se trató de minimizar la participación política de la población. Como crítica queda el hecho de dejar en evidencia que el Estado no puede atentar contra su misma comunidad o contra nosotros. Ah, porque si hiciera eso, pues ahí se rompe un Estado de derecho y con eso cabe la posibilidad de que se instaure un gobierno tiránico. Entonces, pues se debe respetar los derechos fundamentales también en toda instancia. También agregar que las cifras de muertes registradas en este incidente nos invitan a inferir que, pues, el cómo piensan las autoridades sobre quizás los provincianos o la gente indígena. Es algo que, pues, que se debe cambiar de la mente colectiva y que obviamente se tiene que aceptar y asumir una responsabilidad de poder respetar nuestra multiculturalidad. En fin, todos somos distintos, pero pertenecemos a una misma sociedad.